como tengo muy poquito tiempo y yo soy de las que me suelo enrollar bastante, si no Rosa me va a matar, voy a pasar directamente a mi intervención. Vamos a ver, yo voy a comentar dos aspectos. Uno es el de la violencia de género y otro es relacionado con las reformas legislativas. Viene anticipando que la parte de la reforma legislativa se me ha quedado muy corta, porque 15 minutos dan de sí lo que dan de sí, y tenemos un gobierno que pretende transformar toda la realidad a través de múltiples iniciativas legislativas que tienen un fortísimo impacto de género que pretenden ignorar para imponer un determinado modelo social, que es el suyo, en que hay una fuerte discriminación de clase, pero también hay una fuerte discriminación por razón de sexo. Por lo tanto, creo que en algunos aspectos solamente podré esbozarlos y siendo no poderme quedar al coloquio para comentarlo y hablarlo. En el primer aspecto de la violencia, pues lo primero que hay que decir es los grandísimos recortes que se están produciendo en materia, en la lucha por la erradicación de la violencia de género. Y esto a pesar de que uno de los grandes aciertos, uno de los grandes avances que se ha producido en esta materia es que la violencia de género ha pasado a estar en la letra A de la primera página de la agenda política en teoría de todos los partidos políticos. Pero cuando uno se pone a analizar para luchar contra la violencia de género, lo primero que hay que analizar es qué se invierte, qué recursos se invierten para conseguir erradicar la violencia de género. Y aquí, claramente, el gobierno del Partido Popular ha de obtener un suspenso. El primer aspecto a destacar es el presupuesto destinado a prevenir la violencia de género, que se ha reducido desde el año 2011, desde que ellos llegaron al gobierno, se ha reducido prácticamente en un 30%. En concreto, en los años 2012 y 2013, 8,1 millones de euros menos que lo que se destinaba por el gobierno del gobierno socialista. También se ha producido un importantísimo recorte, no solamente en las políticas preventivas, por más que todos los medios de comunicación constantemente digan que solamente han recortado en ese aspecto, se ha recortado también en inversiones reales, es decir, en la construcción de centros para mujeres maltratadas, en material informático, en equipamientos, etc. Aquí la reducción ha sido de un 44%, casi un 50%. De 11,43 millones de euros se ha pasado a 6,44 millones de euros. Pero también se ha producido una reducción en otra partida muy importante, y es las transferencias que se realizan a las comunidades autónomas en las subvenciones y ayudas para programas de asistencia social a las mujeres maltratadas, es decir, directamente la protección y el apoyo a las víctimas de la violencia de género. En este caso se destina un 25% menos desde el año 2011. Y también se ha producido una reducción en las subvenciones a familias e instituciones sin fines de lucro. No tengo que decir cómo se nos han reducido las subvenciones a las organizaciones de mujeres, ya de todas las que estamos aquí es sobradamente conocido, pero sí decir que, por ejemplo, se ha producido una importante reducción en los programas destinados a la atención a las víctimas de trata con fines de explotación sexual. Y esto todo acompañado con las políticas, con el dinero, con los presupuestos destinados a las políticas de igualdad. Sabemos que el binomio desigualdad-violencia de género es lo que funciona, y por lo tanto para conseguir erradicar la violencia de género hay que invertir en igualdad. Si no se invierte en igualdad, difícilmente conseguiremos acabar con la violencia de género, porque, como digo, son dos cuestiones que van fuertemente vinculadas. Ya se ha contado por Mariluz la fuerte transcripción que se ha producido, por ejemplo, en algo tan importante como las políticas activas de empleo, que excluyen a las mujeres, cronifican el desempleo femenino y nos privan de oportunidades, nos priva del empoderamiento económico, con ello se incrementa la dependencia del maltratador y con ello la posibilidad de poner fin a la situación de violencia. Bien, frente a esto tenemos, en lógica consecuencia, una fuerte disminución de las denuncias, y también se ha producido una disminución del número de víctimas mortales por violencia de género. A primera vista pudiera parecer que lo que se está produciendo es un logro en la lucha contra la violencia de género, es decir, vamos avanzando, hay menos violencia de género, por lo tanto, eso se traduce en menos denuncias y menos víctimas mortales. En realidad el número de denuncias ha descendido un 9,6% según los datos de los últimos 5 años, según los datos del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, y el número de víctimas mortales también ha descendido. Se ha pasado del año 2010 de 73 víctimas a 52 el año pasado, en el 2012, y 54 en el 2013.
Y el número, hay un dato aquí también importante, que es que el número de víctimas mortales, es decir, aquellas que están en riesgo real de sufrir un atentado contra su vida, también ha descendido el número de víctimas mortales que han denunciado. Se ha pasado de prácticamente un tercio de las víctimas a denunciar prácticamente dos. Se ha reducido en el 2012, se ha reducido al 29,2, en el 2013 al 20,4. Bien, también junto con esto se ha producido un importante descenso en el número de separaciones y divorcios a medida que ha ido avanzando la crisis. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, hemos pasado de tener un repunte, una punta en el 2006 de 126.952 divorcios, que sumados a las separaciones y nulidades han llevado a 145.919 rupturas de la relación matrimonial. Hemos pasado de ahí a 106.000 en el 2009 y a 110.000 en el 2012. Los datos del 2013 todavía no están, pero prácticamente lo mismo. Además aquí también de poner de manifiesto otro dato, y es que es la mujer la que suele dar el primer paso. El 22% de las demandas de separación y divorcio son planteadas por las mujeres frente al 18% del no. Bien, esto nos pudiera llevar a pensar lo que decía anteriormente, que se está produciendo una disminución de la violencia de género, pero en realidad la realidad lo que nos pone de manifiesto es lo contrario. Al tener menos oportunidades económicas, más desempleo, empleo más precario, con menos derechos laborales, con mayor brecha salarial, con mayores recortes, la austeridad y la crisis económica, con menos servicios públicos para atender a las mujeres, menos recursos también para las víctimas, menos campañas preventivas informativas que sensibilicen a la población, a los maltratadores y también que sirvan de apoyo a las víctimas, menos recursos para las víctimas, que hacen también desconfiar en el sistema. Todo se traduce efectivamente en que las víctimas no denuncian, las víctimas no se separan, no se divorcian. Por lo tanto, no ponen fin a la relación de maltrato, no plantan cara al maltratador y por lo tanto ese incremento de riesgo que se produce a la hora de sufrir un ataque mortal por parte de la víctima, cuando la víctima le planta cara al maltratador y dice hasta aquí hemos llegado, yo me separo, yo me divorcio, o directamente va e interpone la correspondiente denuncia, ha dejado de existir. Por lo tanto, se ha producido una disminución del riesgo en ese sentido y por lo tanto se ha producido también un descenso en el número de víctimas mortales. En lógica consecuencia, como digo, por la influencia de los recortes, de la crisis económica, de la austeridad y de la falta de inversión en el sistema. En las políticas preventivas también hay que comentar otro aspecto, y es cómo ha desaparecido asignaturas como, por ejemplo, educación para la ciudadanía, donde estaba confiada en la parte de la ley integral todo lo que tenía que ver con la formación y violencia de género, que repercute también en el carácter preventivo, informativo y por lo tanto de desaparición de violencia de género, y también como el otro aspecto abordado también en la ley integral contra la violencia de género, lo que es la imagen que transmiten los medios de comunicación de las mujeres, como también se ha abandonado ese aspecto y ni siquiera tenemos los últimos informes de los últimos años elaborados por el Observatorio de Publicidad de la Imagen de la Mujer para conocer y denunciar y visibilizar cómo en esta materia se producen y se perpetúan las desigualdades en la imagen que se transmite de las mujeres y de los hombres, perpetúan roles estereotipos que tanto inciden de manera negativa en la lucha contra la igualdad y por ende también en la lucha contra la violencia de género. Es decir, no disminuye la violencia de género, permanece oculta y se produce un importante recrudecimiento de la violencia económica. Las mujeres dependen económicamente del maltratador y esta posición de dominio, de superioridad de los hombres es utilizada, aprovechada por el maltratador para tener controlada, sometida, dominada a la víctima, que se ve incapaz e impotente a la hora de denunciar y poder llevar a cabo un proyecto de vida de una manera digna, independiente y lejos de su maltratador, y de proteger también de esa manera a sus hijos y por lo tanto renuncia a su independencia, renuncia a su dignidad, renuncia a llevar a cabo una vida autónoma lejos de la violencia para ella y para sus hijos. El otro aspecto, el aspecto de las reformas legislativas. Como digo, son muchas las reformas, las iniciativas legislativas iniciadas por el gobierno del Partido Popular. Una de ellas
es la ley de tasas. Voy a distinguir entre las reformas aprobadas y las reformas que están proyectadas, obviando algunas como son, por ejemplo, la reforma laboral, que ya se ha comentado aquí, o la ley de modificación de la salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, u otras que se van a abordar, la 11 también, u otras que se van a abordar a lo largo de esta mesa. Como reformas aprobadas voy a citar tres: la ley de tasas, la ley de justicia gratuita, que va muy vinculada a la ley de tasas, y también la ley de reforma legal. La ley de tasas es una ley que afecta especialmente a las mujeres, porque, como he dicho, son las mujeres las que se separan, las que se divorcian, las que principalmente demandan, y además porque son las mujeres las que tienen menos recursos. Por lo tanto, a la hora de acudir a la justicia y tener que pagar los costes, si tienes menos recursos, tienes menos posibilidades de acudir a demandar, y el acceso a la tutela judicial efectiva te va a afectar más al tener menos recursos a las mujeres, que están en una posición más frágil, más vulnerable que los hombres, y con menos recursos que los hombres, que lo que les afecta a los hombres. Se dice que la exención, las mujeres, las organizaciones de mujeres, pusimos el grito en el cielo con los casos de la violencia machista, porque era el caso más flagrante en el que se podía ver lo injusto que podía ser la obligación de tener las víctimas de violencia de género, que no tienen recursos, que dependen económicamente de una todas, tener encima que pagar una tasa. Se estableció la exención para las víctimas de violencia de género, pero, como digo, se ignora constantemente en estas iniciativas legislativas el impacto de género, y se ignora que las mujeres, la mayoría de sus casos de separación y divorcio, la manera de poner fin a la relación de violencia no es en los juzgados de violencia, sino en los juzgados de familia. Por lo tanto, muchas mujeres acceden a convenios de mutuo acuerdo, o incluso separan o formulan una separación o un divorcio de manera contenciosa, pero no ponen fin a su situación de violencia acudiendo a la vía, al derecho de familia. Por lo tanto, si se quería proteger a todas las víctimas de violencia de género, habría que haber excluido todo el derecho de familia, y no únicamente aquellos casos en los que hubiera una denuncia previa por violencia machista. Los colegios de abogados dicen que se ha producido una reducción del 35% de las demandas de colegios, como por ejemplo el Colegio de Abogados de Barcelona, que habla de una reducción del 70% de las demandas, lo que es una auténtica barbaridad, que nos pone de manifiesto cómo ha caído el acceso a la tutela judicial efectiva, que es uno de los derechos fundamentales y básicos proclamados en nuestra Constitución, y que atentan contra, no solo contra las mujeres, sino también contra otros. Vinculada va la ley de justicia gratuita, que curiosamente todavía no ha entrado en vigor, pero que se ha ido anticipando la puesta o la entrada en vigor del sistema, como por ejemplo para posibilitar la concesión del beneficio de la justicia gratuita también a las mujeres que se encuentran en los supuestos de violencia machista, con la misma pega que decía anteriormente de que debería abarcar todo el derecho de familia para proteger a todas las víctimas de violencia de género, al margen de que si las mujeres no solamente deben poder acceder a un abogado o a un procurador del turno de oficio que les corresponda, sino que les situaría en igualdad de armas con su pareja el hecho de que pudieran acceder a un abogado o a un procurador de su libre elección, y no vinieran excluidas precisamente por la falta de disposición de medios económicos o de rentas para poder acceder al abogado, al profesional de su elección, como sucede con su marido, con su pareja, que sí que tiene medios para acceder al mejor de los abogados, al mejor de los profesionales, y las mujeres tienen que conformar con un abogado y un procurador de oficio, con todo mi respeto a los abogados y procuradores de oficio, pero sí que se sitúa una desigualdad de inicio a las mujeres respecto a los hombres. Además, hay otra pega muy grande, y es que solamente, salvo las causas penales, solo se puede utilizar 3 veces al año el beneficio de la justicia gratuita. Imaginaros procedimientos en los que se discute sobre la custodia de los hijos, en los que se discute sobre la liquidación de la vivienda del patrimonio familiar, el uso de la vivienda, etcétera, la cantidad de pleitos cruzados que hay, cómo se puede acudir a un proceso en el que a lo largo del año puede haber, desde luego, muchísimos más casos que 3, y por lo tanto cómo se pueden ver muchas mujeres que pueden ser, existe además el maltrato judicial, como bien sabéis muchos de vosotras y de vosotros, en el que el maltratador constantemente somete a la víctima a un constante ir y venir a los juzgados, y se ven sometidas a constante intervención ante los jueces, y por lo tanto aquí se puede ver también seriamente afectadas.
La reforma local, no me voy a extender, simplemente comentar, porque ya hay un monográfico específico sobre esto, que se excluyen todas las competencias en materia de igualdad para las subcorporaciones locales, salvo que haya delegación expresa por parte del Gobierno y de las comunidades autónomas. Toda la red que se ha establecido en los municipios para la protección de las mujeres desaparece, salvo que exista esta delegación. Y en cuanto a las reformas futuras, citar básicamente la proyectada reforma del Código Penal, que ni siquiera utiliza la expresión en sus versiones originales, y no sabemos cómo quedará finalmente el término de violencia de género, que permite la mediación, que establece la despenalización de vejaciones injustas, incluso establece la pena de multa. El anteproyecto de ley de corresponsabilidad parental, que en realidad lo que trata de imponer es la custodia compartida impuesta, aun en los casos en los que no sea solicitada por ninguno de los progenitores, y estableciendo con carácter general como que el interés del menor es siempre la custodia compartida, desatendiendo o no atendiendo a cuestiones como la mala relación de los cónyuges, o que el interés del menor lo que exige es un régimen o un clima estable, duradero, para un adecuado desarrollo de su personalidad y su desarrollo psicoafectivo, y no que los padres estén constantemente en conflicto sobre con quién duerme el niño, que no duerme, a qué hora se tiene que ir a la cama, si es bueno que haga tal o cual actividad. Es decir, que requiere una custodia compartida, un mínimo de consenso, un mínimo de compartir pareceres, trayectorias, etcétera, respecto al cuidado y atención a los hijos, y no que sea impuesta a cualquier precio, es lo que requiere el interés de los hijos. Por lo tanto, esta ley ha sido muy contestada por parte de las organizaciones de mujeres y responde a las presiones realizadas por los grupos de padres de separados y divorciados, que lo que pretenden al final es debatir sobre quién se queda con el uso de la vivienda familiar, la liquidación del patrimonio a cualquier costa y a cualquier precio inmediatamente después de la producción de la separación del divorcio, y también dejar de pagar la pensión de alimentos y desde luego no tener que pagar pensión alimenticia. Es curioso que ninguno de estos grupos viene a demandar el permiso de paternidad igual, retribuido y obligatorio para unos y otros, y lo que realmente quieren es el ejercicio de la corresponsabilidad parental. Únicamente se limitan a la custodia compartida impuesta a cualquier precio, sin que haya ni pensiones ni atribuciones del uso de la vivienda familiar. Todo esto se completa con lo que supone la privatización de los servicios públicos, este afán privatizador a través de la jurisdicción voluntaria y de los registros, en el que se concede a los registros civiles la tramitación de todo lo que tiene que ver con el registro civil, a los registros de la propiedad, a los registros mercantiles, y también a los notarios. Los notarios van a poder separar, van a poder casar, y en el caso de las separaciones y divorcios, de mutuo acuerdo, mucha preocupación por qué es lo que va a pasar con las mujeres que, como decía anteriormente, acuden a esa forma de separación para poner fin a una situación que no deseada, que no les gusta, ni desde luego en la que existe una relación desequilibrada en la que el marido puede acudir a un notario de su confianza y sin tener las garantías y las cautelas del derecho a un juez que predetermina la ley, objetivo y sin que tenga ninguna vinculación con las partes. Y también citar aquí la modificación de la Justicia Universal, que como sabéis va a afectar especialmente a las jóvenes que viven en España y que son trasladadas por sus padres a otros países para sufrir, por ejemplo, una mutilación genital, o a las víctimas de trata con fines de explotación sexual. Es decir, supone todas estas iniciativas legislativas, como decía al principio, de imposición de un determinado modelo ideológico en el que priman las privatizaciones y los intereses de determinados grupos, registradores, notarios, etcétera, determinados grupos políticos, grupos económicos y de poder, en el que los más débiles van a ver resentidos sus derechos, en este caso somos las mujeres, y por lo tanto va a suponer una vuelta atrás en la autonomía de las mujeres, una vuelta atrás en nuestras libertades, en nuestros derechos, además en aquellas leyes en las que directamente se nos ataca, como es por ejemplo en la de la interrupción voluntaria del embarazo o en el caso de la ley de casa. Muchas gracias por vuestra atención y espero no haberme excedido demasiado en el tiempo. Muchas gracias.